Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüit, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro tiempo de la Biblia en casa. Hoy continuamos con nuestro recorrido de lectura y oración en el libro de Lucas. Hoy vamos a estar en el capítulo 7, en los versos del 1 al 17. Vamos a estar leyendo dos historias fascinantes que nos hablan mucho de la fe. Pero vamos a empezar poniendo este tiempo en las manos de Dios, que sea Él dirigiendo nuestra lectura, las preguntas y sobre todo las respuestas y todo aquello que nos pueda hablar de Dios en este tiempo que vamos a estar compartiendo. Así que acompáñame en oración. Padre Santo, Señor, esta noche quiero poner ante ti, Señor, todo pensamiento, Señor, toda idea que nos esté quitando la paz, Señor, y que podamos enfocarnos en ti, Señor, escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, te lo suplico. Te pido, Padre, que puedas hablarnos a través de las Escrituras, Señor. Que estas palabras, Señor, tomen vida ante nosotros, Señor. Y sean de inspiración y sean de motivación para buscarte a ti, Señor. Para aprender de ti, para crecer en la fe. Bendice este tiempo, Señor. Te lo pido en tu nombre precioso. Amén, Señor. Amén. Ahora leo capítulo 7 de Lucas, versos del 1 al 17. Voy a estar leyendo en la Reina Valera 60, que dice así: Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se complació de ella y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visto a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y toda la región de alrededor. Dios bendiga su palabra. Estas dos relatos son la sección que vamos a estar estudiando hoy, y quiero invitarte entonces que a través de nuestra guía de lectura de la Biblia podamos ir a la página 2, como es costumbre, a las preguntas para poder leer textos narrativos. Y lo primero que podemos hacer siguiendo estas preguntas es:
¿Dónde y en qué tiempo sucede la historia? ¿Cuáles conocimientos tienes sobre el lugar? Bueno, esto ocurre en dos sitios, en Capernaum y Naín. Naín está a unos 32 kilómetros de Capernaum y es una pequeña aldea. Jesús sigue su recorrido. De hecho, noten que el verso 1 comienza con después de que hubo terminado todas estas palabras. Y se refiere a todo el capítulo 6, que ayer vimos una parte de este capítulo, donde Jesús da un mensaje bastante fuerte. Si no lo has visto, te invito a que busques en la lista de reproducción el estudio de ayer, que por cierto, como todos los martes es en vivo, así que si quieres participar, está pendiente el martes que viene. Pero es justo después de que Jesús hace este discurso en el que la gente se ve confrontada con la verdad del reino. Ahora, Jesús continúa su recorrido. Recuerden que él mismo dice que él tenía que ir a otras ciudades a llevar el evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación, y eso es lo que está haciendo. Entonces, esto es en el tiempo en el que Jesús está comenzando su ministerio. Hace poco ha elegido a los 12, se está dirigiendo de pueblo en pueblo enseñando. Acaba de dar la gran enseñanza del sermón de la llanura. En Lucas no es sermón del monte, sino sermón de la llanura. Y ahora se está desplazando de una ciudad, Capernaum, hace una sanación, y ahora está en Naín y hace otra sanación. Estos son pequeñas aldeas en la zona del norte de Israel. ¿Cuáles son las personas principales de esta historia? ¿Qué dice qué y quién dice qué y qué se lo dice? ¿Qué características tienen estas personas? Empecemos por pregunta por pregunta. Aquí los principales personajes, en primer lugar está Jesús, que es el que obra las sanaciones, pero también está el centurión, los ancianos. Aquí los ancianos son importantes, porque este es un caso particular. El centurión es un alto oficial, un oficial de hecho muy importante dentro del ejército romano. Era el que mantenía el orden y manejaba una unidad táctica, las centurias, que en realidad eran como entre 80 y 90 soldados, pero era el que manejaba las legiones, era el que manejaba las legiones, ese grupo de legionarios. Este es un alto oficial romano, seguramente no era judío, era pagano, del ejército opresor. Sin embargo, unos ancianos judíos interceden por él, que los ancianos judíos eran personas importantes y respetables. La razón la explica el texto. Este hombre era un pagano, pero era lo que se llamaba un prosélito. No un prosélito, era un simpatizante, una persona piadosa que colaboraba con la fe judía. De hecho, había construido una sinagoga y eso era un esfuerzo económico grande. Aunque los centuriones podían ganar muy buen dinero, construir una sinagoga era ya un esfuerzo considerable. Y eso es lo que había hecho este hombre. Así que tenemos un centurión romano, ancianos judíos que van a interceder por este centurión romano, lo que habla mucho de la piedad y el favor que él tenía a los ojos del pueblo. También están los siervos, en especial el siervo enfermo, los amigos del centurión y Jesús. Y esta es la primera parte de la historia. Y cuando uno ve que la respuesta que da el verso 9, se sobreentiende que también están los discípulos, seguidores, y gente que sencillamente, como es costumbre en estos relatos de Lucas, se acerca a ver qué está pasando. Seguimos, y en el segundo relato hay una historia mucho más triste. Hay una viuda que acaba de perder a su único hijo y lo están llevando a sepultar. Y esto ocurre en la ciudad de Naín. Y quiero hacer algunas observaciones importantes aquí para poder entender el contexto. En el relato de la viuda de Naín,
la viuda debió haberse encontrado primero con Jesús y después Jesús llegó hasta el féretro. Porque por lo general la viuda caminaba al frente llorando y detrás iba el cortejo fúnebre. Eso es lo primero, así que Jesús, cuando dice que sintió compasión por ella, es porque Él la encuentra primero llorando y después ve lo que está pasando. Lo segundo que hay que decir es que esto ocurrió a los ojos de toda la ciudad porque la cultura en ese tiempo decía, o era la costumbre, que cuando pasaba un cortejo fúnebre toda la ciudad se unía a él, independientemente de que conocían o no conocían, aunque lo más probable es que por las estructuras sociales de ese tiempo, de esos pueblos, todos se conocían, pero la gente se involucraba en el entierro. Era una manera de expresar solidaridad y acompañamiento. Entonces, cuando dice que toda la ciudad iba con él, no es tanto porque el muchacho era un personaje importante, muy querido por la comunidad, o había sido un hecho mediático. No, sencillamente la cultura dictaba que todos se involucraban en acompañar en el dolor. Entonces, estos personajes aquí son el pueblo, la viuda, el hijo, los que llevan el féretro. Y ahí está la diversidad de personajes de esta historia. ¿Qué dicen? Es interesante en el relato del centurión. El centurión habla mucho, pero a través de terceros. Él no habla personalmente, él no da la cara, él muestra su voluntad a través de los ancianos y luego de sus amigos. Y básicamente lo que dice es: Señor, tú eres tan digno y yo soy tan indigno que ni siquiera necesitas acercarte a mi casa. Tú eres tan poderoso que tú puedes dar una orden a distancia. La gente se asombra y se maravilla al ver este milagro. En el caso de la viuda de Naín, Jesús habla muy pocas palabras, muy pocas. Más bien actúa, levantando, dando una palabra de consuelo a la viuda y luego levantando al hijo de la viuda. Ahora, tercera pregunta: ¿cómo actúan o reaccionan las personas? Aquí vemos a Jesús actuando siempre conforme a su plan redentor, dando misericordia, dando sanidad y respondiendo a la fe. El centurión actúa con total sumisión y reconocimiento del poder de Dios. Él decide no acercarse a Jesús, no por orgullo, sino porque se siente indigno ante Él. Y además, Él está haciendo algo que aún hoy es difícil reconocer. Él está reconociendo la independencia del poder de Dios para actuar y sanar. Él no necesita que Jesús llegue a la casa, Él no necesita que Jesús lo vea a Él, Él no necesita que Jesús sea convencido. Él solo necesita que Jesús diga la palabra. Eso es una cosa maravillosa, es una fe grande. Con razón el Señor declara que no había visto fe así. En el caso de la viuda, tenemos una persona que está abatida y en total sufrimiento. La viuda no dice nada. No dice absolutamente nada. Ella está totalmente abatida, llena en su dolor, y ella simplemente va ahí sufriendo su duelo. Y es Jesús el que reacciona ante ella y ante su dolor y trae la sanación. Y como siempre, la gente se admira, la gente se asombra de ver el poder de Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dos escenas típicas. Una de un hombre poderoso, sin embargo que se humilla, que utiliza a sus amigos para enviar mensajes. Esto es algo normal en este contexto, de que alguien importante pudiese enviar una delegación para ir como que negociando y aclarando la información. Eso es lo que hace el centurión romano. Y lo otro que está pasando es un funeral. Y esto es, digamos, el peor escenario que alguien podía tener.
Recordemos, en el siglo I no hay seguridad social, no hay beneficencia pública, así que una mujer que quedaba viuda estaba desprotegida. Pero si además de viuda su único hijo moría, estaba más desprotegida, porque se supone que era su familia la que debía cuidar de ella, y ya no va a tener un hijo que produzca o que dé descendencia, así que está ante la desaparición total. Y digo desaparición total porque no solamente es que ella va a perder ella perdía su sustento, sino que probablemente cualquier propiedad, cualquier bien que ellos tuviesen se iba a perder, porque no iba a haber heredero, no iba a haber sucesor, no iba a haber quien mantuviese el apellido de esa familia. Eso es una tragedia. Ella se iba a ver condenada a vivir de la mendicidad, de la caridad pública, y en un tiempo en el que no habían sistemas organizados para dar caridad. Entonces, lo que está pasando aquí es una tragedia, y ante ellas Jesús responde de la misma manera, dando consuelo y sanidad. ¿Cuál es la relación entre esta historia y los textos que vienen antes y después? Bueno, ya el mismo verso 1 del capítulo 7 ya anticipa que Jesús sigue su recorrido, ha hecho sanaciones anteriormente, ha dado un discurso confrontador y sigue adelante, y tiene gente que le están siguiendo. Más adelante vamos a encontrar otros relatos, el de Juan el Bautista, el de Simón el Fariseo, que siguen pintando la historia de un Jesús que se está moviendo, dando sanidad, predicando el reino de Dios, y en el que se empieza a levantar oposición. Palabras claves en esta historia. Yo creo, y solo voy a citar dos palabras claves para mí en esta historia. Yo te invito a que leyendo el texto puedas pensar en otras palabras que te inspiren. Pero para mí dos palabras es: no he visto fe. Otra vez, la fe es algo visible. Es interesante que Lucas varias veces demuestra la fe como algo que se puede ver. No he visto fe y no llores. Porque son dos palabras que traen el consuelo y la obra de Dios en la vida de estas personas. La fe mueve a Jesús a sanar al siervo del centurión, y el dolor de esta mujer, su indefensión, lo mueve a orar con compasión y traer consuelo. Esto es todo lo que podemos ver de observar en este texto tan rico en imágenes y tan rico en sucesos. Pero ahora vamos a pasar a nuestro segundo tiempo, que es entender. Perdón. Y aquí la primera pregunta para entender es escribir algunas preguntas sobre los detalles del texto que nos puedan ayudar a empezar a comprender y a entender qué está pasando y qué implicación tenía para los lectores originales, etc. Y bueno, ya esta pregunta quedó sugerida en la lectura, pero yo me pregunto por qué dio tantas vueltas el centurión romano y no manda a decir la orden directamente. ¿Por qué se manda primero un grupo de gente, ven, y después, aún arriesgándose a parecer bastante ofensivo, le dice: mejor no vengas, solo haz tu trabajo, sánalo? Porque no se aprovecha de tener una entrevista con el gran sanador. ¿Por qué hace esto? También me pregunto, y es una pregunta que me ha surgido muchas veces al leer este texto, y es: ¿por qué cuando Jesús toca el féretro todo el mundo se detiene? ¿Por qué no continúan? Al fin y al cabo Jesús es un extraño. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se detiene?
He pensado estas dos preguntas, no quiero hacerlas todas. Piensa tú en qué otras preguntas. Se pueden hacer preguntas sobre quiénes iban con Jesús, qué pasó con la viuda, qué pasó en Naín, por qué la gente reconoce a Jesús como un gran profeta, por qué la sanidad de este joven se habla de Dios visitando a su pueblo, porque esas alusiones, porque esas preguntas, esas expresiones tan claras y tan específicas sobre Jesús como Dios, sobre Dios visitando a su pueblo, por una sanidad. Luego, trata de ahora ponerte en el lugar de estas personas, porque dicen lo que dicen y hacen lo que hacen. Esas son otras preguntas que podemos hacernos en el texto. Y yo me pongo en el lugar del centurión. Y me imagino que probablemente sería algo así. Este hombre sabe lo que es el poder, sabe lo que es la autoridad y no quiere usar la autoridad humana para relacionarse con Dios. Él reconoce que Dios es más poderoso y tiene más autoridad. Entonces, mira que su llamado no es: yo soy el centurión de aquí, venga de inmediato que lo necesito. Envía ancianos de los judíos. Y los ancianos de los judíos no hablan de su poder, sino de su piedad. Luego, él se empieza a dar cuenta de que yo soy un gentil pagano, soy impuro ritualmente, yo no debería recibir a este gran maestro en mi casa, así que mejor mando a decirle que simplemente haga lo que yo necesito. Mi fe me basta. Este hombre está muy claro en quién es Jesús, quién es Él y quién es el poderoso y el que puede hacer las cosas en este lugar. Muy diferente a lo que a veces nosotros pensamos. Pienso también en el dolor de la viuda de Naín, que es interesante que ella seguramente va al frente de la procesión, llorando en su dolor. Se encuentra a Jesús de frente en la entrada del pueblo y ella ni se da cuenta de quién es, no se da cuenta de todo el gentío. Ella sigue en su dolor hasta que después oye que todo queda en silencio y empiezan a oírse murmullos extraños. Se voltea y está ese hombre extraño que se acaba de cruzar en su camino, tocando el féretro. Por cierto, aclaro, el féretro aquí es, digamos, una especie de camilla donde se lleva el cuerpo envuelto en mantas, y no es un ataúd, no es una idea de un ataúd como nosotros lo entendemos, una caja. De hecho, si han visto escenas cuando muestran atentados en Palestina o en el Medio Oriente, pueden ver que cuando muestran los funerales, los cadáveres van envueltos en sábanas sobre una especie de camilla, porque la cultura de ellos así lo exige, no utilizan caja. La idea de una caja, un cajón, un ataúd es occidental, no es de allá del oriente. Entonces, esa es la idea. Es importante que tomen en cuenta esto. El cadáver iba sobre una camilla envuelto en sábanas, en mantas. Y ella voltea y ve a Jesús tocando el cadáver. Y luego se levanta. El relato no nos cuenta la reacción de ella. No nos dice absolutamente nada. Solo dice que se lo llevó a la madre, pero no dice ninguna palabra de ella, no habla de ningún gesto de ella. Pero lo más probable es que ella estaba asombrada, agradecida y conmovida. La gente sigue siendo aquí espectadores que glorifican a Dios y están viendo como testigos de primera mano el poder de Dios.
La siguiente pregunta nos invita a pensar, habiendo pensado en esto, intenta ahora responder por ti mismo las preguntas con tus propias palabras. Yo creo que el centurión decide solo pedirle a Dios, a Jesús, que sane al siervo, porque él sabe que Jesús puede hacer el milagro a distancia. Él sabe que Jesús ve su corazón y él no necesita ritos, no necesita la presencia de Jesús. Él entiende que la relación de poder de Jesús es muy diferente a su relación con poder. Jesús obra de una manera y con un poder muy diferente, y este hombre lo está reconociendo. En cuanto a la otra pregunta, ¿por qué separa toda la gente? Es porque Jesús, en ese momento, lo que la gente ve en primera instancia cuando Jesús toca el féretro, es que Jesús acaba de cometer el acto de impureza más grande que podía cometer un judío. Acaba de tocar un cadáver. Eso significaba por lo menos una semana siendo impuro. Y Jesús se detiene a tocar el cadáver. Y aquí pasa algo diferente. Lo que todo el mundo hubiese esperado es, tocó el cadáver, quedó impuro. Pero aquí ocurre lo contrario. El que es puro toca lo impuro, el cadáver, y le da vida. Y yo creo, pasando a la última pregunta, ¿cuál es la idea principal del autor? Lucas, al poner estos dos relatos, está resaltando la compasión y el poder de Jesús para sanar a las personas, aun cuando eres inconsciente, pero eres visto por Él. ¿A qué me refiero? El centurión sufre. El pasaje dice que él estimaba, que él amaba mucho a su siervo. Él está sufriendo porque ve que su siervo amado está a punto de morir. Y en esta cultura a veces los siervos llegaban a ser parte de la familia, llegaban a tener un valor y una estima dentro de la familia como si fuesen hijos. Y el centurión está sufriendo y el centurión pide ayuda, pero la viuda no. La viuda no pide ayuda, la viuda pasa de largo, la viuda está en su dolor, sin embargo es consolada. Porque Lucas nos está recordando que el poder de Dios y el propósito de Dios es sanar y redimir nuestra humanidad. Y muchas veces podemos ser sanados porque lo pedimos. Otras veces vamos a ser sanados porque Dios tiene misericordia de nosotros. Porque aún en nuestro dolor y en nuestro silencio, Él va a actuar por amor a su naturaleza de ser un Dios santo, consolador. La idea principal está en esa idea. Está mostrando que Jesús tiene poder para sanar y lo hace con libertad. Lo hace, lo hace a la distancia, lo hace a control remoto, lo hace porque Él siente la compasión de hacerlo, porque es un Dios amoroso. Podremos seguir planteando preguntas y respondiéndolas y seguir puliendo esta idea principal. Pero por cuestiones de tiempo quiero pasar a la última parte, que es poner en práctica. ¿De qué forma este texto podría impulsar tu relación con Dios? Yo creo que este texto nos invita a pedir con confianza y a mostrarnos ante Dios y dejar que Él obre con libertad. Lo que dice este texto, ¿qué consecuencias tiene para ti, para tu relación con el mundo o con el prójimo? Nosotros estamos llamados a mostrar la gloria de Dios. Y si tú estuvieses en este texto, tú tendrías que ser solo un espectador, a menos que quieras ser el hijo de la viuda, el que resucitan. Pero así como en este texto el público proclama y glorifica a Dios, nosotros estamos llamados a proclamar y glorificar
a nuestro Señor. ¿Cuáles verdades nuevas has encontrado en este texto? Yo creo que una verdad que hay que resaltar aquí es cómo Jesús obra la sanación y la santificación de una manera diferente a nuestro concepto de que primero tenemos que ser santos o tenemos que ser vistos o tenemos que hablar mucho, pero también sobre que el santo puede tocar nuestra inmundicia y santificarla. Nosotros nunca podremos contaminar o hacer impuro a Jesús, por más impuro que estés, por más muerto que estés. Sin embargo, Él sí te puede dar su santidad, su vida y su sanidad. ¿Cuáles acciones deberías comenzar a poner en práctica? Yo pensaba en este texto y debo desempolvar algunas listas de oración que yo tenía antes y he descuidado orar por algunas personas desde hace mucho tiempo y volver a orar por ellos y pedir, Señor, tú los puedes sanar a la distancia, donde quiera que ellos estén. Retomar el anhelo por orar y por poder pedir por la sanidad de otros. Eso es algo que me hizo pensar este texto. Quiero terminar dando acción de gracia, o mejor dicho, orando por nuestro acróstico casa, confesión, adoración, súplica y agradecimiento. Acompáñame en este tiempo final de oración. Señor, yo te confieso que mi fe no llega ni a una fracción pequeñita de la fe del centurión romano. Que yo necesito tenerte prisionero, Señor. Necesito que tú estés en mi casa, en mi habitación, verte físicamente, Señor, porque si no, no creo. Señor, y quizás la mayor muestra de esto es cuántas personas, Señor, se han enfriado hoy y han dejado de ir a la iglesia, han dejado de buscarte porque no van a la iglesia, Señor, porque el templo está cerrado, porque necesitan, Señor, el estímulo de un pastor al lado hablándoles o de un maestro, y si no lo tienen no pueden hacer nada. Perdónanos, Señor, porque nos cuesta tener esa fe del centurión que dice, derrama tu gracia, no necesito más nada, no necesito ritos, no necesito palabras especiales. Perdónanos, Señor, porque a veces no tenemos esa fe. Señor, y también te pido que me perdones porque quizás a veces soy como la viuda de Naín, que en mi dolor no tú pasas frente a mí, Señor, y yo no te veo. Estoy concentrado en mi dolor, en mi sufrimiento. Y te adoro, Señor, porque en esos momentos de dolor y de sufrimiento me doy cuenta que tú estás ahí porque empiezas a sanar, aunque yo era incapaz de pedirlo. Te adoro, Señor, por ese poder y esa santidad y ese amor que tú muestras hacia nosotros, de obrar milagros en nuestras vidas cuando no los merecemos, Señor. Por eso te suplico, Padre, que nos hagas perseverar, Señor, nos hagas buscarte de corazón, nos hagas, Señor, anhelar, Señor, verte a ti, Señor, no tener miedo de confesar, Señor, nuestras heridas, nuestros dolores, nuestras necesidades, pero también, Señor, confiar. Ayúdanos a confiar, Señor, en que tú tienes las respuestas y tú tienes el poder y tú sanas, Señor. Gracias, Padre. Gracias por estas dos hermosos relatos, Señor, que están aquí juntos, Señor, para recordarnos que tú obras, Señor, cuando te lo pedimos, pero también no obras cuando en tu amor y tu misericordia decides hacerlo, sin que medie ninguna palabra de súplica o de petición. Señor, gracias porque eres libre y poderoso para actuar y para sanar. Por ello te alabo y te bendigo, Dios Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos vemos mañana jueves en nuestro
tiempo la Biblia en casa. Espero que este haya sido un tiempo de bendición. Recuerda que si tienes preguntas, dudas, puedes escribirlas abajo en los comentarios para que podamos irlas respondiendo. La idea es que tú mantengas también tu lectura y hagas tus devocionales y tu tiempo a solas en Lucas. Recuerda que estos espacios son solo guías y herramientas para poderte ayudar a crecer en la fe, pero tú eres responsable de tu tiempo de lectura y de oración. Y si quieres participar, recuerda, los martes hacemos este tiempo en vivo. Puedes verlo por este canal en YouTube y vas escribiendo tus comentarios, interactuando con nosotros, o puedes entrar a la plataforma Zoom y participas directamente con nosotros. Nos vemos. Recuerda suscribirte al canal y que Dios te bendiga. Él intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Su sacrificio hecho por mí. Aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. El trono celestial, el
intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá, quien por siempre vivirá.